A continuación, La Voz del Cuerpo, junto a Mirta Monti. Hola, bienvenidos a La Voz del Cuerpo. En este espacio compartiré con ustedes la visión de la medicina tradicional china respecto de la salud y la enfermedad. Y la idea es que con los temas que estaremos conversando ustedes puedan interpretar qué es lo que está ocurriendo con su cuerpo y puedan tratarlo de manera preventiva para mantenerse sanos. Hoy día les hablaré precisamente de cuál es la visión de la salud y la enfermedad para la medicina tradicional china. Cuando hablamos de medicina tradicional china, sí o sí tenemos que hablar de qué significa para ella la energía, ¿ya? Pues es el concepto central para esta medicina. ¿Qué es la energía? Una sustancia invisible, inmaterial, que es la responsable de los cambios biológicos que ocurren en el cuerpo. Cuando estamos sanos, entonces, cuando circula fluidamente la energía por nuestro cuerpo, cuando podemos adaptarnos sin dificultades a las distintas demandas del entorno, de nuestro entorno social, las demandas emocionales a las que nos vemos sometidos diariamente, también a la demanda de nuestro entorno ambiental, a los cambios climáticos. De esta manera, el estar sanos también va a significar estar en armonía emocionalmente y, desde luego, tener un cuerpo que no presente malestares ni dolor. Para la medicina tradicional china, la enfermedad no es algo que ocurre de un momento para otro, es un proceso. Y en ese proceso ocurren cosas previamente a la enfermedad o al diagnóstico de la patología crónica a la que nos enfrentamos cuando vamos a una consulta médica. Esa etapa previa es el momento en el cual la energía presenta un desequilibrio en su flujo. Y ese desequilibrio en su libre fluir se expresa a través de síntomas y manifestaciones que de manera muy recurrente nosotros normalizamos, ¿ya? Entonces es muy frecuente, por ejemplo, en la clínica, que cuando uno le consulte a alguien con qué frecuencia te duele la cabeza, esa persona diga lo normal, como si fuera normal tener dolor de cabeza, pero no lo es. Lo mismo ocurre con síntomas asociados a la menstruación, el dolor mamario, la sensibilidad emocional, son como asumidas como inherentes y normales al proceso de la menstruación en la mujer. Y es verdad, son síntomas muy frecuentes, pero que están hablando de que ocurre un desequilibrio en la energía. Desde que ocurre el desequilibrio energético hasta que se presenta la enfermedad, hay un camino que puede ser corto o largo dependiendo de distintos factores. Hay un tiempo que pueden ser meses o años. Lo importante es que en ese camino nosotros podemos hacer cosas para prevenir la aparición de la enfermedad. Cuando consultamos al médico en términos de manifestaciones físicas o emocionales, cuando esas manifestaciones son muy frecuentes o muy invalidantes o producen mucho dolor, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo aún no tengo una enfermedad? Porque muchos de estos síntomas de los que les hablo respecto del desequilibrio energético no son en sí mismos una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo consulto al médico por este malestar, un dolor de cabeza, alteraciones digestivas recurrentes o a lo mejor algunas manifestaciones emocionales, y lo que es muy probable que ocurra es que sea sometida a distintos exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, y que en ellos no aparezcan hallazgos patológicos. De manera frecuente, una vez que tengo exámenes sin alteraciones, es muy frecuente atribuir estos malestares al estrés o a factores emocionales. ¿Qué es lo importante de esto? Es precisamente en esta etapa previa de la enfermedad, que es el desequilibrio energético, que es el momento en el cual podemos acudir a terapias que trabajan sobre la energía, dentro de ellas la acupuntura, pero existen muchas otras que entonces permiten detener el curso o este camino
hacia la enfermedad. Ahora, creo que también es importante entender también qué es lo que nos hace enfermar, para poder entender también de qué manera hoy nosotros podemos estar contribuyendo a este proceso de no estar sanos. La medicina tradicional china, al igual que la medicina occidental, reconoce el factor hereditario como un factor que me puede predisponer a la aparición de ciertas enfermedades, ¿ya? Por eso es muy frecuente que hay ciertas patologías o diagnósticos que se repiten al interior de una familia. El segundo factor importante es el factor dietético, es decir, la dieta. ¿Y qué es lo importante de la dieta? La cantidad del alimento que yo consuma, la calidad del alimento que yo consumo, la variedad de nutrientes y la variedad de alimentos que yo consumo y también en qué horario yo los hago. Es diferente a alguien que come sus comidas en sus horarios correspondientes a alguien que se salta el desayuno, se come un pan en el almuerzo y al final del día se come lo que no comió en todo el día, ¿ya? Un tercer factor importante en la enfermedad es también el respeto de los tiempos de descanso y actividad. Otro factor importante que puede influir en la aparición de una enfermedad es el factor climático al cual estamos sometidos. La frecuencia o la recurrencia de enfermedades varía según el lugar geográfico en el cual vivan las personas. Es distinto que un cuerpo esté sometido a vivir a un ambiente seco a un ambiente húmedo. Y la medicina tradicional china tiene una teoría muy amplia que permite explicar y entender este fenómeno. Otro factor muy importante es el factor emocional, ¿ya? La tristeza, el miedo, la preocupación, la rabia, la euforia o estados de alegría excesiva también tienen el potencial de enfermarnos. Cada una de estas emociones está relacionada a un órgano interno. Más adelante les estaré hablando de eso porque es un factor muy importante en la presentación de desequilibrios de energía y posteriormente en la aparición de enfermedades. Si bien un terapeuta o un experto en una medicina que aborde la energía es un muy buen intermediario para poder comprender qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo, ustedes y cada persona también observando el cuerpo y escuchándolo podría descubrir y entender por qué están presentándose algunas manifestaciones. Es por esto que siempre le planteo a los pacientes que se hagan 3 preguntas que eventualmente y de manera muy recurrente en la respuesta a esas 3 preguntas podría estar la respuesta a qué los está enfermando. La primera es a qué factor climático he estado sometido antes de la aparición de un síntoma. Por ejemplo, me dolió la cabeza. ¿A qué factor climático me sometí? Me subí a un auto con aire acondicionado, estuve en el trabajo y el ambiente estaba muy húmedo, fui a la playa y corría mucho viento, ¿ya? El factor climático. La segunda pregunta, ¿qué comí? ¿Ya? ¿Qué alimentos consumí antes de la aparición de la manifestación o del síntoma que yo quiero comprender? Y tercero, ¿cómo me sentí? ¿Qué pasó en el día antes de que apareciera el síntoma? ¿Me molesté? ¿Me estresé? ¿Estoy abrumado? ¿Estoy preocupado? También la emoción va a explicar qué sistema energético está afectado y de alguna manera qué está influyendo en la aparición sintomática. En esas 3 respuestas, ¿a qué factor climático estuve sometido? ¿Qué comí? ¿Y cómo me sentí? Tenemos la respuesta a qué podría estarnos enfermando o generando un desequilibrio que con el tiempo puede generar una enfermedad. Ante la expresión de distintas manifestaciones y síntomas, desde luego que los cambios de hábitos espontáneos que hagamos van a ser significativos en el camino a detener la evolución de ese desequilibrio energético hacia una enfermedad.
Por eso es muy frecuente que nosotros mismos o incluso personas de nuestras familias hayan tenido cambios en su estado de salud o en su bienestar a razón de decisiones que han tomado respecto de incorporar actividad física o a cómo administrar su dieta o sus tiempos de descanso y actividad. Por esto, los invito a escuchar, a observar cómo sienten su cuerpo, qué es lo que está apareciendo y por qué. Se hagan estas 3 preguntas. ¿A qué factor climático he estado sometido? ¿Qué estoy comiendo? ¿Y cómo me estoy sintiendo? Para tomar medidas en beneficio de su cuerpo y de su salud. Bueno, espero que les haya gustado la visión de la medicina tradicional china respecto de la salud y la enfermedad. Y desde luego que los invito a los próximos contenidos que estaré compartiendo con ustedes en este espacio llamado La Voz del Cuerpo. Doctor en Casa presentó La Voz del Cuerpo.